En este vídeo me preguntan que estudie y represente la siguiente función racional. Para estudiar la función vamos a seguir una serie de pasos. A lo mejor vuestro profesor os explica, os exige pasos diferentes o alguno más. Con lo que voy a explicar ha de ser suficiente para poder representar la función. Primero, el dominio. Se trata de una función que tiene x en el denominador. Por tanto, cogemos el denominador y lo igualamos a 0 y resolvemos la ecuación resultante. El cuadrado pasa al segundo miembro en forma de raíz, la raíz de 0 es 0, y el 1 pasa al segundo miembro, estaba restando, pasa sumando, por tanto nos queda x igual a 1, de donde el dominio será todos los números reales excepto el 1 que ha anulado al denominador. A continuación buscamos los puntos de corte con los ejes de coordenadas. Con el eje x lo que se hace es y igual a 0. Sustituyendo la y por 0 me queda esta ecuación. El denominador pasa multiplicando. 0 por algo es 0 y desaparece y me queda x igual a 0. Por tanto, si la x es 0 y la y es 0, es que corta el eje x en el punto 0, 0. Siempre que corte al eje x en el punto 0, 0, no es necesario buscar cortes con el eje y, pues también cortará en el 0, 0. Y recordad, el eje x, una función, la puede cortar una, dos, las veces que sea. Pero al eje y, si el 0 está contenido en el dominio, solo lo puede cortar una vez. Y como el 0, 0 es un punto del eje y, si ha cortado el 0, 0, no hay más puntos de corte con el eje vertical. Por tanto, no hace falta buscarlo. Pero, ¿cómo se buscaría el corte con el eje y? Haciendo x igual a 0. Sustituyendo la x por 0, 0 arriba, 0 menos 1 al cuadrado, que es 1, 0 partido 1 es 0, y por tanto 0 la x, 0 la y, tenemos el punto que estábamos esperando. El siguiente paso es estudiar la simetría de la función. Ojo, la simetría de la función, si hemos estudiado el dominio y los puntos de corte, a veces no va a hacer falta estudiarla. Y este es uno de los casos, pero yo la he estudiado para que veáis cómo se hace. Pero, insisto, fijaros en el dominio. El dominio es todos los números reales excepto el 1. Si yo tengo la función y este punto, el 1, está excluido del dominio, para que fuera simétrica, también debiera de estar excluido el menos 1, y no lo está. Por tanto, una función cuyo dominio no es simétrico, no puede ser simétrica, y por tanto nos ahorraríamos el estudio de la simetría. Simplemente al estudiar la simetría diríamos, no tiene simetría, pues su dominio no es simétrico. Si los puntos de corte no fueran simétricos, tampoco sería simétrica la función. En este caso, sí que teniendo el punto de corte, el 0, 0, podría ser una función simétrica. Pero insisto, si el dominio de definición o los puntos de corte o ambos no son simétricos, automáticamente la función no es simétrica. Pero, suponiendo y ya sabiendo que no es simétrica, vamos a ver cómo se estudiaría la simetría. Recordad, la simetría, la función es esta, lo que hacemos es calcular la función siempre igual, f de menos x. F de menos x significa cambiar el signo de aquellas x que tengan exponente impar. Las que tengan exponente impar o los números que no lleven x no se cambian de signo.
la x exponente impar menos x, la x exponente impar menos x, el menos 1 no se toca. Por tanto, comparando estas dos funciones, observamos que no son iguales. Por tanto, la función no es par. Una vez descartado que es par, el siguiente paso es cambiar el signo a esta función, es decir, calcular menos f de menos x. Cambiar el signo a la función, que es un cociente, es cambiarle el signo al numerador o cambiarle el signo al denominador, uno de los dos. Menos x más x, el denominador lo he dejado igual. Y ahora, comparando estas dos funciones, observamos que no son iguales. X menos 1 al cuadrado no es lo mismo que menos x menos 1 al cuadrado. Por tanto, estas dos funciones no son iguales, descartamos que sea impar, es decir, simétrica respecto del origen. Luego, si no son iguales, no es par. Si además estas dos no son iguales, tampoco es impar. Si no es par ni impar, podemos decir que la función no tiene simetría. ¿Qué ocurre con las asíntotas de la función? Las asíntotas verticales siempre mirando en los puntos que se han excluido del dominio. Veamos qué ocurre en x igual a 1. Hacemos el límite cuando x tiende a 1 de la función, sustituyendo la x por 1, 1 menos 1, 0, me queda 1 partido 0, lo cual significa que esto es o más infinito o menos infinito. Vamos a estudiarlo buscando los límites laterales. Límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. El numerador vale 1, que es positivo. Y ojo, el denominador está al cuadrado. También es, por tanto, positivo. Y más entre más es más infinito. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Por la derecha el numerador no tiene discusión, vale 1, es positivo. El denominador, ojo de nuevo, el denominador está todo él elevado al cuadrado. Implica por tanto que también será positivo, más entre más infinito. Ese será el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Por tanto, una vez estudiado la asíntota vertical, vamos a pasar a la horizontal. Recordad que cuando tenemos un cociente de polinomios, si el grado del numerador es menor o igual que el grado del denominador, afirmaremos que sí tiene asíntota horizontal. En mi caso, el grado del numerador es 1, el grado del denominador sería x cuadrado menos 2x más 1, por lo tanto sería grado 2. 1 menor o igual que 2, sí. Por tanto, tiene asíntota horizontal. ¿Cómo se busca la asíntota horizontal? En el caso de las asíntotas horizontales para funciones cociente de polinomios, funciones racionales, basta hacer el límite cuando x tiende a infinito. En cualquier otro caso, hay que hacerlo al más infinito y al menos infinito. En nuestro caso, límite cuando x tiende a infinito, numerador infinito, denominador infinito menos 1 infinito al cuadrado infinito. Infinito entre infinito es indeterminado. ¿Cómo se arregla la indeterminación? ¿Cuál de los dos tiene mayor grado? El denominador. Por orden de infinitud, si el denominador tiene mayor grado, este límite vale 0. Y por tanto, el eje de las x, la recta y igual a 0, sería la asíntota horizontal. Teniendo asíntota horizontal, descartamos pues la existencia de asíntotas oblicuas. Por eso no las he mencionado.